El día de hoy vamos a culminar el tema 14. El tema 14 es el tema de la acción como elemento del delito. Ya en la clase anterior estuvimos hablando de las distintas definiciones, de los problemas que plantea el concepto de acción, así como también las distintas definiciones que podemos encontrar en la doctrina respecto a este concepto. El día de hoy quiero darles, bueno, mi definición, o por lo menos describirles qué es lo que yo pienso que es la acción y cómo eso ha de interpretarse en el sentido en el sentido práctico, en el sentido de la determinación de la responsabilidad penal, sobre todo teniendo en cuenta las denominadas causas de ausencia de acción. Recuerden ustedes que una de las observaciones que hice en la clase anterior es que un concepto de acción o el concepto de acción que uno maneje debe ser un concepto que pueda explicar de manera suficiente, de una manera clara, las causas de ausencia de acción. Entonces, el día de hoy, bueno, voy a hablarles del concepto de acción, de lo que yo creo debe entenderse como la acción, y también, bueno, vamos a hablar de las causas de ausencia de acción, es decir, aquellas hipótesis, aquellos supuestos en los cuales no existe acción por la falta de alguna de sus condiciones o requisitos fundamentales. Vamos a terminar la clase. El último punto que vamos a estudiar el día de hoy va a ser el de la regulación de la acción en el Código Penal venezolano. Ya sobre eso he adelantado de que no hay una definición de acción en nuestro Código Penal, sino uno puede intuir qué es la acción o puede entender qué es la acción a partir del análisis de varias disposiciones. Por eso yo he dicho que nuestro Código Penal asume o puede asumir cualquier concepto de acción, es decir, que cualquiera de las posiciones, de las tesis que expliqué en la clase anterior, tienen cabida en nuestro Código Penal, porque nuestro Código Penal cuanto al concepto de acción es bastante abierto, es decir, no tiene una definición estricta, que es decir, esta es la definición, este es el concepto que tiene que manejarse de acción. En cuanto a las causas de ausencia de acción, bueno, vamos a ver que no hay tampoco una regulación expresa en el sentido que hay una norma que diga, bueno, estas son las causas de ausencia de acción y los efectos, las consecuencias de la misma serán las siguientes. No hay una regulación expresa en ese sentido. Sin embargo, sí se señalan algunas causas de ausencia de acción de una manera dispersa, y a partir, claro, de esa regulación que existe, haciendo una interpretación sistemática o una interpretación teleológica del Código Penal, uno podría deducir, bueno, que también están presentes aquellas causas de ausencia de acción que no tienen regulación. Es decir, que si bien, como vamos a ver más adelante, hay causas de ausencia de acción que no están previstas expresamente en el Código Penal, la interpretación adecuada, la interpretación correcta del Código es entender que sí están previstas de una manera tácita, de una manera no expresa, pero se pueden inferir la existencia de esas causas de ausencia de acción independientemente, como dije, de la falta de regulación en el Código Penal. Bueno, en cuanto al concepto de acción, si a mí me preguntan qué es una acción o qué es la acción en el derecho penal como elemento del delito, yo diría simplemente que se trata de una manifestación de la voluntad, que se trata de un comportamiento, una conducta, y cuando hablo de comportamiento, cuando hablo de conducta, con eso quiero aludir ya directamente que debe ser un hecho externo. Es decir, que tiene necesariamente que haber una exteriorización de la voluntad. O sea, para que haya acción, recuerden que nosotros ya vimos el principio del hecho, para que haya acción es indispensable que se haya exteriorizado la voluntad, es decir, que no se trate de un mero pensamiento, que no se trate de una mera idea criminal. Para que haya de haber acción, tiene entonces que la voluntad manifestarse externamente, tiene que la conducta producir un cambio, es decir, un cambio, una modificación en el mundo exterior, o sea, en el sentido de que por lo menos tiene que haber un movimiento corporal para que pueda haber acción en nuestra materia. Y desde el punto de vista subjetivo, bueno, yo estoy de acuerdo con aquellos que sostienen
que la acción, que todo comportamiento humano requiere un querer, una voluntad, pero una voluntad con contenido, o sea, no una voluntad como la entendían algunos de simplemente una mera conexión psicológica entre el hecho y el autor, no, no. En el derecho penal, por lo menos es la forma en que yo concibo el concepto de acción, en el derecho penal la voluntad es una voluntad que implica el conocer, el querer realizar ese acto precisamente que se materializa. Esto con independencia de que ese propósito lo podemos llamar dolo, lo podemos llamar imprudencia, no. Es decir, usted dirá, pero profesor, pero es que si usted habla de querer, el querer parece que no se corresponde con la imprudencia, porque la imprudencia es una falta de cautela, usted mismo lo ha dicho. Sí, pero como lo vamos a ver en su momento, también cuando usted realiza un acto imprudente, usted quiere ese acto imprudente. Quizás usted no quiera el resultado, usted no quiera producir el daño que al final se produce como consecuencia de su acto, pero usted quiso el acto. Usted quiso el acto y en la medida que quiera realizar ese acto, uno podría decir, bueno, ese acto fue querido, ese acto fue una manifestación de la voluntad de la persona. Porque una cosa es el acto y otra cosa es el resultado, como lo he venido yo diciendo desde el comienzo de nuestras clases. Entonces, y porque he dicho con anterioridad que el derecho penal no prohíbe resultados, sino lo que prohíbe son actos, son comportamientos. Pero bueno, sobre eso vamos de todas maneras a insistir un poco más adelante y no es importante que lo tengamos en presente en este momento. Entonces, ¿qué es la acción? La acción es una conducta, un comportamiento. Ese comportamiento puede asumir la forma ya sea de una acción positiva o de una omisión. Es decir, ese comportamiento puede ser entonces un movimiento corporal voluntario, querido, que a lo mejor produce un resultado natural, o que por lo menos produce un resultado jurídico cuando se lesiona un bien jurídico, pero no se produce una modificación del mundo exterior. La ley no exige una modificación del mundo exterior en el caso concreto. Como por ejemplo ocurre en el delito de injurias, que creo que les mencioné también en la clase pasada. Cuando usted ofende a una persona, bueno, eso produce un resultado, pero un resultado jurídico. Hay un daño al bien jurídico, que sería el daño al honor, a la reputación de la persona, pero eso no es perceptible por los sentidos, eso no es un resultado naturalista, sino un resultado en sentido jurídico, de lesión del bien jurídico. O sea, todo comportamiento, por lo menos en derecho penal, que tenga relevancia, o para que tenga relevancia, tiene que producir un resultado, aunque sea un resultado jurídico. A menos, claro, también que se trate de una tentativa. En los casos de tentativa no se produce un resultado, pero eso lo vamos a ver también en su momento. Entonces, lo que quiero decir es que el comportamiento, la conducta, puede ser una acción positiva, puede ser un movimiento corporal, pero también podría ser una omisión. Si ustedes me preguntan, profesor, ¿y qué es una omisión? Bueno, una omisión es el incumplimiento de un deber de actuar. Aquí yo voy a asumir, la posición quizás mayoritaria de entender que lo que caracteriza fundamentalmente a los delitos de omisión, a las omisiones, es que una persona tiene un deber de actuar y ese deber de actuar no lo cumple. Ustedes dirán, pero un deber de actuar cualquiera, profesor. No. Es decir, el legislador, cuando tipifica un delito como de omisión, eso lo vamos a ver también con detalle en su momento, cuando el legislador tipifica un delito como delito de omisión, el legislador describe una situación en la cual un bien jurídico se encuentra en peligro, en riesgo, o sea, en riesgo, así que se puede producir un daño, y impone a determinada persona o a determinadas personas el deber de evitar que ese riesgo se concrete en un resultado, en un daño al bien jurídico. Entonces, cuando tenemos un tipo legal que impone un deber de actuar ante una situación de peligro por un bien jurídico, es que estaremos en presencia de un delito de omisión. Y si me preguntan entonces qué es una omisión, pues la omisión sería cuando yo, teniendo ese deber de actuar ante determinada situación de peligro, pues yo me abstengo de cumplir con ese deber. Eso, a los fines del derecho penal, constituye también una forma de comportamiento.
Usted dirá, bueno, profesor, pero entonces usted está asumiendo una concepción tripartita en cuanto a los elementos de la teoría del delito. Digo, sí, teoría sí, si estamos asumiéndolo. Es decir, los elementos del delito, por lo menos de la perspectiva que en este momento estoy exponiendo, serían tres, pues la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Y dentro de la tipicidad estaría el concepto de acción. Cuando yo, repito, cuando entiendo la acción, la entiendo como un comportamiento humano, pero ese comportamiento humano puede ser una acción en el sentido estricto de la palabra, como podría ser una omisión que consistiría en el incumplimiento de un deber. Cuando yo digo que la omisión consiste en el incumplimiento de un deber, pues entonces ya, claro, estoy relacionando, vinculando el concepto de acción con la tipicidad, porque el deber de actuar, el deber de evitar el resultado, surge del tipo legal. Allí es donde está la norma, en el tipo legal. O sea, tras el tipo legal se encuentra la norma de conducta. Y de la norma de conducta es que surgen los deberes de actuar o los deberes de omitir. En el caso de los delitos de omisión, el deber es un deber de actuar. Entonces, ¿cuándo estaremos en presencia de un delito de omisión? Bueno, estaremos en presencia de un delito de omisión cuando yo incumpla con mi deber de actuar y si en virtud de ello se ponga más en peligro el bien jurídico tutelado o se lesione ese bien jurídico. Y cuando yo realice ese hecho, se puede decir, la omisión, se podrá decir, pues entonces que, bueno, que se ha cumplido el primero de los elementos de la teoría del delito, que ese elemento es precisamente de la acción entendida como comportamiento humano. Otra cosa que yo quisiera destacar, ¿no? Y quiero insistir sobre ello, es que el concepto de acción, además de que debe ser un hecho externo, debe exteriorizarse, manifestarse la voluntad en el caso concreto, la acción requiere siempre, y eso quiero insistir sobre ello, la acción requiere siempre la voluntad, pero una voluntad con contenido. Es decir, que la persona quiera realizar aquel hecho, sea una acción en el sentido estricto de la palabra o que sea una omisión. O sea, que quiere efectivamente manifestar exteriorizar su voluntad de la manera que al final ha sido exteriorizada. Esto es, bueno, totalmente compatible con el criterio de Belzel de que lo fundamental, lo básico para hablar de acción es que exista un fin, un propósito en el autor. Recapitulando entonces acerca del concepto de acción, entonces yo diría que hay dos aspectos fundamentales ya tratados. En primer lugar, para que haya acción tiene que haber una exteriorización de la voluntad. Y en segundo lugar, tiene que haber una voluntad. Para que haya acción tiene que haber una voluntad, pero una voluntad con contenido, un querer, un fin, un propósito del autor. Entonces, si yo quiero definir la acción, pues entonces diría en primer lugar que es un comportamiento externo, final, voluntario, un comportamiento en el cual el autor expresa, manifiesta su voluntad, el fin que tiene de realizar un determinado acto, independientemente, repito, de que haya dolo desde el punto de vista jurídico, de que la persona tenga conciencia de que va a producir el resultado, de que no lo tenga. Es decir, independientemente de eso, para que haya acción es necesario que haya un fin, que haya un propósito. Si no hay un fin ni hay un propósito, no habrá acción. Ahora, hay un tercer elemento que yo se lo voy a incorporar y que surge de alguna manera de los planteamientos de las doctrinas negativas acerca del concepto de acción, o sea, de aquellas doctrinas que expliqué con anterioridad, de acuerdo con las cuales el concepto de acción depende de la omisión. Es decir, que se define la acción a partir de lo que es la omisión en el derecho penal. Bueno, yo sin tomar partida ya directa por una tesis como esta, yo creo que se puede rescatar en cuanto al concepto de acción ese criterio, ese requisito, esa condición de la que hablaba Herzberg y de la que habla también Jacobs, que es la evitabilidad.
Es decir, para que haya acción, aquello que se hace, aquello que o se deja de hacer, es indispensable que sea evitable para la persona. Yo creo que ese criterio, el de la evitabilidad, es también valioso incorporarlo al concepto de acción. Es decir, si a mí me preguntan entonces qué es una acción, yo diría, bueno, es una conducta humana, una conducta voluntaria, una conducta querida, externa, y también debe ser evitable. Es decir, que si se trata de algo inevitable, si el hecho es inevitable, si el hecho, claro, evidentemente, si es inevitable, si fuera inevitable es que no hubo un fin. O sea, si el hecho no cumple entonces con esa condición de ser evitable y que sea es decir, la exteriorización de un fin, de un propósito, pues no podríamos hablar entonces de acción. O sea, ¿qué es la evitabilidad? La evitabilidad tiene que ver con la capacidad de hecho de la persona de abstenerse de realizar ese comportamiento en un caso concreto. Es decir, que si la persona no hubiese querido hacerlo, no lo hubiese hecho. Es decir, ese poder abstenerse de hacerlo, de que hubiese sido para la persona hubiera sido capaz de no hacer aquello que hizo, es decir, de dirigir su voluntad en el sentido de abstenerse, por ejemplo, de disparar el arma de fuego o de en lugar de dejar no sé, de salvar a una persona que se está ahogando siendo un salvavidas, es decir, en lugar de haber hecho eso, más bien haber realizado la acción de vida que sería ir a salvar a aquella persona. O sea, es decir, para que pueda hablarse de acción en el derecho penal, yo creo que es fundamental que aquello que dejó de hacer o que hizo la persona haya sido evitable para ella, el haber dejado de hacer o haber hecho aquel comportamiento. Por ejemplo, en el caso del salvavidas, o sea, oye, para él hubiera sido inevitable no salvar a la víctima si una persona lo hubiera agarrado y lo hubiera golpeado en el momento que iba a salvar a la persona, o le hubiera metido el pie para que se cayera. Entonces, en ese caso, es decir, en virtud de esa circunstancia de que alguien lo agarró, de que alguien le metió el pie o que alguien lo golpeó, pues para él habría sido inevitable. Ahora, si él pudo haber evitado, a pesar de esta intervención, de estas condiciones, pudo haber evitado la muerte de la persona que se estaba ahogando, pudo haber evitado abstenerse de realizar la conducta que tenía el deber de ejecutar, pues entonces en ese caso, claro, sí habría acción, porque también la voluntad se habría dirigido hacia ese fin, hacia ese propósito. Entonces, yo creo que tres condiciones son fundamentales para hablar de acción en el derecho penal. Esas tres condiciones son, en primer lugar, que se trate de un acto externo, una manifestación externa de la voluntad. En segundo lugar, que haya voluntad, que haya un querer, un propósito dirigido a un determinado objetivo, a un determinado hecho, determinado acto a realizarse, no un resultado particular, porque si decimos que el fin es el resultado, entonces claro, allí quizás tendría razón aquella crítica de que no se podría explicar el delito culposo con un concepto de acción finalista. Y por último, el tercer requisito, la tercera condición que debe tener el concepto de acción o que debe cumplirse para que haya acción es la evitabilidad, es decir, que sea evitable para la persona haber hecho lo que hizo o haber dejado de hacer lo que dejó de hacer. Si era inevitable para una persona, haber disparado, habernos salvado a la víctima, en el caso como dije del salvavidas, haber golpeado, si era realmente inevitable, pues entonces hablaremos pues de que no habría acción, estaríamos en presencia de una causa de ausencia de acción. Mire, cuando yo hablo de evitabilidad,
no se piense que eso es algo que yo podría argumentarlo, que eso puede depender, no sé, de argumentos sentimentales, decir, no, bueno, pero es que para mí era inevitable porque yo estaba deprimido. No, 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 o sea, cuando estamos hablando de evitabilidad o de inevitabilidad, estamos hablando de una situación de hecho, de algo fáctico, de algo que tiene necesariamente que comprobarse en las circunstancias, es decir, teniendo en cuenta las circunstancias, las condiciones del caso concreto, tiene que demostrarse. O sea, para mí es inevitable salvar, por ejemplo, a la persona que se está ahogando. Oye, si en el caso concreto, yo siendo salvavidas, alguien agarró y me pegó un golpe en la cabeza y caí inconsciente. Entonces, bueno, para mí era inevitable. O sea, es verdad, omití, pero es que no pude cumplir con el deber. O alguien me agarró más fuerte que yo y entonces yo no pude hacerlo. No pude salvar a la persona. O sea, cuando hablamos de evitabilidad, estamos hablando de situaciones de hechos, situaciones fácticas que forcen de tal manera la situación al punto de que el hecho realizado pues no pudiera tampoco decirse que es el fruto de la voluntad, del querer de la persona. Sí, claro, lo que pasa es que a diferencia de este criterio del querer, de la voluntad, cuando estamos hablando de evitabilidad estamos hablando de algo objetivo, de una situación de hecho objetiva, y por lo tanto a los fines de aplicar el derecho penal es más fácil de comprobarlo, ¿no? Es mucho más fácil comprobarlo que la intención o el propósito con que habría actuado la persona. Es decir, entonces, ¿cuáles son las condiciones, repito, para que podamos hablar de acción, por lo menos desde mi punto de vista, en el derecho penal? Bueno, primero que se haya exteriorizado el acto, el hecho, hay una manifestación de la voluntad que sea externa. En segundo lugar, que haya voluntad, que haya un querer, que haya un propósito, que haya un fin de realizar el acto en sí mismo. Y en tercer lugar, que ese acto haya sido un acto evitable. Es decir, porque en el caso de que hubiera sido inevitable, más bien lo que estaríamos en presencia de una causa de ausencia de acción. Bueno, en cuanto a las causas de ausencia de acción, la doctrina mayoritariamente considera que son tres. Independientemente de los significados, los contenidos que les den a estas causas o a estos motivos que excluyen la acción, podríamos decir que las causas de ausencia de acción son, en primer lugar, la fuerza física irresistible, la llamada vis absoluta. En segundo lugar, los llamados movimientos reflejos. Y en tercer lugar, los estados de inconsciencia absoluta. Entonces, repito, las causas de ausencia de acción serían, en primer lugar, la fuerza irresistible, la fuerza física irresistible. En segundo lugar, los movimientos reflejos. Y en tercer lugar, la tercera causa de ausencia de acción serían los casos de inconsciencia absoluta. Es decir, que una persona por completo se encuentre desconectada del plano de la realidad. El caso paradigmático en que una persona se encuentra en un estado de inconsciencia absoluta es cuando una persona se encuentra dormida. En cuanto a la fuerza física irresistible, podría decirles que se trata pura y simplemente de una potencia, de una fuerza externa al sujeto, externa al autor, que lo somete, que lo somete al punto de hacerlo realizar un movimiento corporal, o al punto de hacer que se tenga que abstener de realizar una determinada acción positiva, o sea, cumplir con el deber que tiene de salvar un bien jurídico. O sea, cuando yo les puse el ejemplo de una persona que le corresponde un salvavidas, que le corresponde salvar a una persona que se está ahogando, y viene un tercero y lo agarra, una persona con mucha fuerza y lo agarra, y bueno, eso sería, y le impide, ¿no?, salvar a la víctima, eso sería un caso de una fuerza física irresistible. O como por ejemplo, el caso de que creo que lo mencioné también en la clase anterior, de que yo estoy en el metro y viene un tercero y me da un empujón, y entonces una tercera persona me da un empujón
y yo de ese empujón golpeo a otro y esa persona cae al metro, cae a la fosa y es atropellada, pues en ese caso yo habría sido víctima de una fuerza irresistible, y si bien un movimiento de mi parte, claro, como consecuencia de esa fuerza, es el que ha producido o ha terminado causando el resultado, no habría responsabilidad penal en mi caso. ¿Por qué? Precisamente por una fuerza física irresistible. La fuerza tiene que ser siempre una fuerza exterior, no una fuerza interna, ¿sabes? Porque alguien podría decir, bueno, pero es que yo sufro, no sé, de epilepsia, y entonces eso me agarró y me hizo lanzar golpes o dar patadas, etcétera. No, o sea, es decir, podría no haber acción en el caso de la epilepsia, pero no por la fuerza física irresistible, sino quizás a lo mejor por el estado de inconsciencia absoluto. O sea, que sería un caso de un estado de inconsciencia absoluta, pero no por la fuerza física irresistible. La fuerza física tiene que ser una fuerza que provenga de la naturaleza, puede ser de un tercero, de una tercera persona, pero nunca una fuerza interna, un furor interno, una rabia, no, para nada. O sea, también cuando se habla de fuerza, se habla de fuerza física, es decir, no se puede tratar de una amenaza. No es que me amenazó con una pistola y por eso yo no fui a salvar a la persona, no fui a salvar a la víctima en el caso del salvavidas, no fue a salvarla porque me amenazaron con una pistola. No, fíjense, la amenaza no es fuerza física irresistible. Y allí en ese caso, es decir, si usted, por ejemplo, no va a salvar o siendo amenazado, usted realiza una determinada acción, no sé, roba, mata o viola, pero porque lo tienen amenazado de muerte, o amenazado o chantajeado, en el sentido de que pueden matar a un familiar, o extorsionado, ¿no? En ese sentido, en esos casos, habría acción. Si usted agarra y mata, roba o viola por el temor a esa amenaza, habría acción. Lo que podría no haber es culpabilidad. Es decir, cuando se trata de una amenaza, de una fuerza, pero que no sea física, sino una fuerza moral, que es el caso de la amenaza, allí el derecho penal te puede eximir de responsabilidad penal siempre que se pueda, claro, demostrar que efectivamente hubo esa amenaza, que fue una amenaza de grave, una amenaza que se podía materializar, etcétera, etcétera. O sea, el derecho penal te puede eximir de responsabilidad, pero es en el ámbito de la culpabilidad, no en el ámbito de la acción. O sea, para que exista acción, recuerden ustedes el requisito de la evitabilidad. Cuando usted le dice, no, pero es que me estaba amenazando y yo por eso no salvé a la víctima, no me lancé al agua a salvar a la víctima, a la persona que se estaba ahogando. Sí, pero es que para usted eso era evitable. No, pues ¿cómo va a ser evitable si me iban a matar? No, evitable era objetivamente, o sea, en el plano empírico, en el plano natural es evitable. Usted podía hacerlo, claro, que podían matarlo o podían matar a su familia, pero es decir, físicamente, objetivamente era evitable para usted. Por lo tanto, usted actuó, usted quiso realizar esa acción, usted la quiso realizar, usted exteriorizó, o sea, se cumplen las tres condiciones. Si usted no salvó a la persona, pues usted exteriorizó su voluntad absteniéndose de salvar a la víctima, salvar a la persona que se ahogó. Pero bueno, ¿por qué? Porque lo estaban amenazando. Bueno, eso tendrá que argumentarse ya después, más adelante, pero por lo menos acción hubo. Cuando se habla de fuerza, se habla entonces de fuerza física y no, repito, de una amenaza, que sería una especie de fuerza moral. Entonces, en conclusión, ¿cuándo estamos hablando entonces de una fuerza física irresistible? Cuando hay una potencia que actúa sobre la persona a los fines de que produciendo en el autor un movimiento corporal, o a lo fin de que se abstenga el autor de cumplir o de realizar una acción materializando, concretando un determinado deber jurídico de actuar, o sea, dándole cumplimiento a un determinado deber jurídico de actuar. La fuerza física irresistible, fíjense, no tiene una regulación expresa en nuestro Código Penal. No la tiene. Sin embargo, bueno, uno pudiera entender
o afirmar que la misma habría que aceptarla a partir de lo que señala el artículo 73 del Código Penal. A ver, este artículo, el artículo 73, señala que no es punible o que no podrá ser punible una persona cuando se abstiene de realizar el hecho por una causa legítima o insuperable. Vamos a leerlo, se dice, no es punible el que incurra en alguna omisión hallándose impedido por causa legítima o insuperable. Aquí nos importaría lo de la causa insuperable, porque esto de la causa insuperable es la fuerza física irresistible, o alude de alguna manera a la fuerza física irresistible. Ah, profesor, pero entonces sí está regulada la fuerza física irresistible. Bueno, fíjense, está regulada, pero solamente en cuanto a la omisión, no en cuanto a la acción. Entonces, por eso, de manera general, porque fíjense, los delitos de omisión son delitos excepcionales. La regla son los delitos de comisión o de acción. Entonces, uno podría decir que de manera general no está regulada la fuerza física irresistible. Sin embargo, claro, si se admite la fuerza irresistible para excluir la omisión, pues entonces con más razón tiene que admitirse también, es decir, tendría que admitirse también la fuerza física irresistible como excluyente de las acciones positivas. Es decir, que haciendo una interpretación teleológica, sistemática, utilizándose también, si se quiere, la analogía. Yo creo que sería quizá el término más correcto, utilizando la analogía en la interpretación, el análisis de esta causa de ausencia de acción. Podríamos decir que, bueno, que así que como por analogía en el delito de omisión por causa insuperable se excluye la responsabilidad penal, pues también en los delitos de acción, en los delitos de comisión, también una fuerza física irresistible que haga inevitable un determinado movimiento corporal excluirá la acción en el caso concreto, la acción positiva en el caso concreto. Entonces, por analogía con el artículo 73, se aplicaría entonces la fuerza física irresistible en nuestro ordenamiento. Pero no hay una regulación, insisto, no hay una regulación de la fuerza física irresistible en los delitos de comisión. Solamente la habría en los delitos de omisión y, claro, por de allí es que podamos utilizar la analogía para resolver el problema teórico. Entonces, bueno, la primera causa de ausencia de acción, entonces es la fuerza física irresistible. En segundo lugar, tenemos los llamados movimientos reflejos. Un movimiento reflejo, fíjense, es aquel que se produce cuando los nervios, o sea, cuando el sistema nervioso, el sistema nervioso central del autor, recibe un determinado estímulo y ese estímulo pasa al sistema motor del autor realizando pues un determinado movimiento sin que eso sea controlado por el sistema nervioso central. Es decir, el órgano receptor recibe el estímulo, el sistema nervioso central no sopesa, ese va a decir, pero no sé si sea correcta la palabra, no sopesa ese estímulo y se produce directamente un movimiento del sistema motor, es decir, del cuerpo de la persona, de un órgano determinado de la persona. En estos casos, evidentemente, para el autor sería inevitable, cuando estamos en presencia de un genuino movimiento reflejo, el movimiento, o sea, el acto realizado, el hecho realizado, sería completamente inevitable. O sea, como por ejemplo cuando te pegan en la rodilla, el médico sabe pegarte en la rodilla, ese reflejo que se produce allí, eso es un movimiento reflejo, es decir, eso sería un movimiento reflejo y por lo tanto no podría haber responsabilidad penal de ninguna índole si por ese movimiento se produce un determinado resultado o se comete un determinado delito. Ahora, uno dirá, bueno, pero ¿cuáles son los movimientos reflejos? Hay muchos movimientos reflejos, bueno, hay varios y hay algunos, por cierto, o sea,
pues, que tienden a confundirse con movimientos reflejos y realmente no son movimientos reflejos. Por ejemplo, hay movimientos defensivos, movimientos automáticos, movimientos instintivos, en los cuales, bueno, pues la doctrina es conteste en considerar que existe, que existe la posibilidad de evitar el comportamiento, es decir, que existe, puede haber dominio, aunque pareciera que no lo hubiese, podría haber dominio de la conducta. Algo así como, por ejemplo, cuando uno cae, fíjense, uno tiende a poner las manos hacia adelante para evitar la caída. Entonces uno diría, bueno, profesor, pero eso es un movimiento reflejo. Pues mire, eso más bien es un movimiento instintivo. Es distinto de defensa, un movimiento defensivo, un movimiento instintivo. Pero realmente es dominable y es evitable es decir, hay personas que con un adecuado entrenamiento, con una determinada habilidad especial, pueden controlar y no poner las manos y caer. Un doble de cine podrá caer directamente y pegarse en la cara y bueno, porque es su trabajo y habrá aprendido la técnica para hacerlo, pero no podría decirse que es algo inevitable el que uno ponga las manos cuando cae o cierre los ojos cuando se le acerca o cuando le van a dar un golpe. Fíjense, los boxeadores, una de las primeras cosas que aprende un boxeador es a no cerrar los ojos cuando viene un golpe, o sea, cuando le van o le pueden pegar un golpe en la cara, porque eso son, repito, el cerrar los ojos, el poner las manos son movimientos instintivos. Es decir, no serían casos de movimiento reflejo. Movimiento reflejo, pues fíjese, es como por ejemplo que le dije la rodilla. Otro ejemplo que se me ocurre es por ejemplo la dilatación de la pupila, pero salvo estos casos en los cuales, repito, el sistema nervioso central no tiene dominio, no tiene control en absoluto del movimiento, o sea, salvo que se trate de casos como estos, es que podríamos hablar realmente de un movimiento reflejo. Les recomiendo, sobre todo a los que tengan dudas sobre esto último que acabo de explicar, sobre los movimientos automáticos, sobre los movimientos instintivos, que consulten el texto de Roxin. Roxin allí, por cierto, hace un análisis de varios casos jurisprudenciales, muy interesantes todos ellos, para precisamente explicar todas y cada una de las causas de ausencia de acción. El libro es Derecho Penal, parte general, de Klaus Roxin. Bueno, la tercera causa de ausencia de acción son los estados de inconsciencia absoluta. Bueno, seguro estarán pensando, bueno, profesor, ¿y la regulación de los movimientos reflejos en el Código Penal dónde está? Miren, no está. Simplemente no está. No hay una regulación expresa de los movimientos reflejos en nuestro Código Penal. Por eso no significa, no vayan a pensar, no significa de ninguna manera que no se pueda aceptar esta causa de ausencia de acción. O sea, que se diga, no, es que hay un movimiento de reflejo y la persona actuó porque eso no está previsto en el código. No. Aquí también tenemos que recurrir a la analogía. O sea, es decir, ¿qué ocurre en los movimientos reflejos? ¿Es una acción evitable? No, es inevitable. O sea, ¿es un acto evitable? ¿El movimiento es evitable? No, es inevitable. Es inevitable. Es decir, el sistema nervioso central no participa en estos casos. Bueno, entonces sí es inevitable. Es un acto externo. ¿Hay querer de la persona? No, ni hay querer. No, el acto sí es externo, claro, es un movimiento corporal, evidentemente, pero no hay ni voluntad, no hay propósito, no hay querer y tampoco es evitable para la persona el realizar ese hecho. Entonces, sí. Y aquí es donde viene el análisis jurídico que quiero plantear. Si en el Código Penal se establece como causa de ausencia de acción la fuerza física irresistible, como también, fíjense, y lo vamos a ver ahora, también los estados de inconsciencia absoluta, por lo menos el estar dormido, también se prevé como causa de ausencia de acción,
pues entonces, y en esas hipótesis, fíjese, en esas hipótesis se trata igualmente de casos en los cuales no hay propósito, no hay fin y es inevitable para la persona el realizar el hecho, como ocurre en la fuerza irresistible, como ocurre en el caso de estar dormido, pues entonces, si en esos casos el legislador señala que no es responsabilidad penal, pues bueno, también, o sea, un caso semejante, un caso parecido es el caso de los movimientos reflejos. Es decir, que también aplicando la analogía, por ejemplo, con el artículo 63 y con el artículo 61, que vamos a estudiar un poco más adelante, es decir, aplicando la analogía, diríamos que los movimientos reflejos serían también pues una causa de ausencia de acción en nuestro ordenamiento, aun cuando no tengan una regulación expresa en nuestro Código Penal. Entonces, bueno, con esto terminamos los movimientos reflejos y pasamos a los estados de inconsciencia absoluta. Los estados de inconsciencia absoluta son aquellos casos en los cuales la persona se encuentra por completo desconectada de la realidad. Pero cuando digo desconectada, no se vaya a pensar de que se trata de una hipótesis en que la persona tenga una enfermedad mental y en virtud de esa enfermedad mental, no sé, tenga una distorsión de la realidad y se crea Napoleón y que está en una guerra y que le dispara a una persona y la mata, ¿no? O sea, es decir, estamos en ese caso lo que estaremos en presencia de un inimputable y cuando no haya imputabilidad es que la persona no es culpable. O sea, es decir, es una causa de inculpabilidad, es decir, no habrá culpabilidad cuando una persona no sea imputable. Es decir, no habrá reproche, no habrá reproche, pero acción habría. Entonces, ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué significa eso de estado de inconsciencia absoluta? Bueno, un estado de inconsciencia absoluta es un caso en que una persona se mueva, pero que realmente, desde el punto de vista de su conciencia, él no sepa, no tenga ni siquiera una visión distorsionada de lo que está haciendo. Es decir, el ejemplo paradigmático es estar dormido. Si usted está dormido, usted no tiene conciencia realmente de lo que está haciendo, con su cuerpo. O sea, si usted está soñando que no sé, que está lanzando, no sé, basura por una ventana y resulta que no, que al final lo que estaba era lanzando un niño y lanzó un niño, pues si usted estaba realmente dormido y fue un acto de sonambulismo, pues eso sería un caso de inconsciencia absoluta, un estado de inconsciencia absoluta. O sea, cuando estamos en presencia de un estado de inconsciencia absoluta, no hay contacto de ningún tipo con la realidad. Ay, profesor, pero es que en el caso del loco, él tampoco tiene contacto. No, el loco, ese que se cree Napoleón, ese, bueno, es decir, ese sabe que produce efectos en el plano natural, o sea, él sabe que está haciendo algo. Lo que pasa es que está distorsionada su conciencia en el sentido de que él se cree Napoleón y bueno, es decir, que está matando personas no sé, en una batalla, ¿no? O sea, es decir, no hay una falta de contacto, no hay una desconexión con el plano natural. Lo que pasa es que él tiene una visión, repito, distorsionada de ese plano natural y por esa razón es que no se le reprocha, se dice, bueno, mira, entiendo, se le comprende que si tiene una enfermedad mental que lo hacía ver eso, bueno, mira, lamentablemente, pues no, lo que habrá que aplicarle es una medida de seguridad si es peligroso, pero no podríamos decir que es que no, él no actuó, no, sí actuó. Ese loco actúa, el loco que mata a otro, el inimputable actúa. Lo que pasa es que no tendrá culpabilidad, no se le pondrá una pena por faltar la culpabilidad. Entonces, miren, el ejemplo paradigmático, como les dije, de los estados de inconsciencia absoluta es el encontrarse dormido y por lo tanto, claro, en un caso de sonambulismo no habría acción, ¿no? Es decir, no habría acción. O sea, ¿por qué no hay acción? Oye, porque es inevitable para la persona, si estaba dormida, pues no podía controlar, no podría evitar de ninguna manera hacer lo que hizo, si verdaderamente se encontraba dormida la persona. Y claro, evidentemente tampoco podríamos hablar de un querer, de un fin, de un propósito, de un ánimo de realizar el acto, el movimiento que efectivamente se realiza, o que efectivamente hubiera realizado o ejecutado esa persona.
Entonces, los estados de inconsciencia absoluta, entonces no podemos confundirlo, y quiero insistir sobre ello, no podemos confundirlo con la inimputabilidad. O sea, una cosa es la inimputabilidad, o sea, el loco tiene una apreciación incorrecta de lo que está haciendo, pero el loco sabe que está actuando, el loco sabe que se está moviendo, el loco sabe que produce efectos. A lo mejor él lo que ve son a monstruos y fantasmas, etcétera, pero él se está moviendo y en esa visión distorsionada del plano natural, él sabe que produce efectos, que produce consecuencias. En cambio, cuando hablamos de un estado de inconsciencia absoluta, estamos en un caso en el cual el sujeto, pues, mira, realmente no tiene contacto de ninguna manera con la realidad, no tiene contacto, y por esa razón, o sea, es porque está completamente inconsciente. Por eso hablamos de inconsciencia absoluta. El loco, el inimputable, no tiene una inconsciencia absoluta. El loco, el inimputable, tiene un mínimo de conciencia y lo que tiene en todo caso, bueno, es una eximente, o tendría una eximente, precisamente si la enfermedad mental que sufría, es decir, lo privó de la conciencia, en el sentido de la conciencia, pero no por completo, como acabo de decir, pero lo privó de la conciencia en el sentido de que en el caso concreto haya perdido la capacidad de comprender o de querer aquello que realizó. Es decir, una cosa es que yo sepa que realizo un acto, y otra cosa es que comprenda el significado de ese acto, las consecuencias de ese acto, o que realmente, es decir, una enfermedad me prive por completo la capacidad de querer o no realizar un determinado acto. O sea, yo puedo tener la conciencia, fíjense, con un inimputable, con una enfermedad mental, en el caso de la inimputabilidad, le suprime la capacidad de querer a una persona, esa persona entonces tiene conciencia de lo que está haciendo, pero no puede inhibirse, no puede abstenerse de realizarlo, porque la enfermedad lo conduce, lo compele a realizar ese acto. Pero eso no es lo que ocurre, repito, en los estados de inconsciencia absoluta, en los cuales el sujeto no tiene ni siquiera el mínimo de conciencia de que está produciendo efectos con su conducta en el plano natural. Miren, el caso que les dije de la persona que estaba lanzando a un niño por la ventana pensando que era basura en un sueño, es un caso que ocurrió realmente. Claro, en el sueño la persona pensaba que estaba salvando a unos niños de un barco que se estaba hundiendo. Si no me equivoco, eso ocurrió en Europa. Y entonces, bueno, estaba salvando, y cuando lo despertaron, en el momento que lo despertaron, por lo que estaba haciendo, lo que había lanzado a sus 2 hijos o a 3 hijos, lo había lanzado por la ventana, pensando, bueno, o sea, es decir, en el sueño, pensando que estaba lanzándolos y salvándolos de que murieran ahogados en un naufragio. Esto sería, pues repito, un caso de sonambulismo, y un caso de un estado de inconsciencia absoluta que excluye por completo la responsabilidad penal por falta de acción, por falta de comportamiento. Claro, cuando hablamos de falta de acción, cuando no hay acción, ya claro, evidentemente se excluye la tipicidad, es decir, no habrá tipicidad, evidentemente, si no hay un comportamiento que se adecúe o que pueda adecuarse al tipo legal. En ese sentido, pues no habría mayores problemas desde el punto de vista técnico para excluir la responsabilidad penal. Eso independientemente que uno afirme que la tipicidad es el primer elemento del delito. Es decir, la tipicidad puede ser el primer elemento del delito, pero tiene dentro de sí la acción, y si falta la acción, no puede haber de ninguna manera tipicidad, o no podría haber de ninguna manera tipicidad. Entonces, bueno, estas son las 3 causas de ausencia de acción. Mira, los estados de inconsciencia absoluta están, bueno, o sea, en el caso del sueño natural, está previsto expresamente en el artículo 61 del Código Penal, 62 del Código Penal, que dice que no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido. Hasta ahí.
hallándose dormido. Claro, aquí, bueno, hay un error del legislador que dice que no es punible el que ejecute la acción. Si ejecutó la acción, entonces que habría acción, dirían ustedes. Entonces, es decir, que cuando una persona está dormida, entonces por esa razón, entonces es que habría acción, pero no tiene responsabilidad, no es punible, no. O sea, eso no se interpreta de esa manera. O sea, cuando una persona está dormida, no hay acción, es que no la hay. O sea, es decir, así es que tiene que interpretarse el Código Penal. No en el sentido de que hay una acción, pero la persona no fue responsable. No, la persona, es decir, cuando está dormida y realiza un determinado hecho, pues entonces en ese caso, no habría acción y por lo tanto no habría tipicidad. Eso independientemente, ¿no?, de lo que dice el 62. ¿Por qué? Porque bueno, eso es una forma que se reguló pues de esa manera en el tiempo que se creó este código, pero que la evolución de la doctrina, la evolución de la jurisprudencia, pues bueno, conduce a que el significado que se le da a las palabras no puede ser el literal, el que utiliza el legislador literalmente en ese artículo, sino que eso tiene que interpretarse en el sentido de que si en una persona se encuentra dormida, no actúa. En algunas enfermedades mentales podrían producir un estado de inconsciencia absoluta. Por eso he mencionado el caso de la epilepsia. Una persona durante un estado epiléptico puede perder por completo el contacto con la realidad. Eso es como una especie, no sé, de descarga eléctrica que le llega a la cabeza y bueno, siendo así, pues la persona se encuentra totalmente obnubilada, inconsciente en el momento que realiza, que todos los movimientos que pueda realizar en virtud del ataque epiléptico. Siendo de esa manera, pues yo creo que podríamos encuadrar los casos de epilepsia dentro de los estados de inconsciencia absoluta. Nunca como una fuerza física irresistible, porque la fuerza física siempre tiene que ser externa, no una fuerza interna, que siempre es difícil en todo caso de determinar. Entonces, bueno, los estados de inconsciencia absoluta, como les dije, están en el artículo 61 y bueno, claro, ahí lo que se menciona es el caso del sueño, de estar dormido, pero bueno, por analogía también podría aplicarse en el caso de las enfermedades mentales. Recuerden ustedes que cuando yo hablo de analogía, alguien podría decir, bueno, profesor, pero es que la analogía está prohibida en el derecho penal. No, mira, la analogía está prohibida cuando se trata de la creación de delitos, penas o medidas de seguridad o agravantes de responsabilidad penal. Pero cuando se trata de eximentes, cuando se trata de atenuantes, se admite perfectamente la analogía en el derecho penal, que es la llamada analogía in bonam partem. O sea, la analogía in bonam partem es, repito, es una analogía permitida constitucionalmente. Lo que se prohíbe es la analogía in malam partem, es decir, la analogía que perjudica al reo, la analogía que permite crear una pena o castigar un determinado hecho cuando ese hecho no está previsto expresamente en la ley como delito, o cuando por medio de la analogía se pretende aplicar un agravante que no está contemplado igualmente en el ordenamiento penal. Un caso interesante que se plantea en la doctrina penal con relación al tema de la ausencia de acción es el de la hipnosis. La pregunta es la siguiente, bueno, una persona hipnotizada se encuentra en un estado de inconsciencia absoluta. Una persona hipnotizada puede llegar a saber lo que hace. O sea, uno, por ejemplo, ustedes ven en televisión ciertos actos de hipnosis, ciertos programas en los que pareciera que la persona pierde por completo el control de sí mismo. No sé, el hipnotizador le da una manzana y le dice, mira, le da una cebolla y le dice, mira, cómete esta cebolla, esta manzana, qué rica esta manzana, y con la persona hipnotizada, ¿no? Y entonces ella agarra la cebolla y muerde la cebolla y pone aquella cara de placer como si fuera realmente una manzana lo que estuviera comiendo, porque el hipnotizador le dice que está comiéndose una manzana y la persona se la come con aquel gusto y después le quita la hipnosis y entonces siente el mal sabor. Entonces, no sé, en un estado hipnótico le dice, mira, conviértete en un bebé, estás retrocediendo en el tiempo, y entonces tú ves a la persona comportándose como un niño,
hasta que llega a ser un recién nacido y se tira al piso, o sea, y bueno, entonces, claro, eso le plantea a uno la pregunta, bueno, pero entonces ¿será que una persona hipnotizada podría matar a alguien? Y entonces, en virtud de ello, estar exenta de responsabilidad penal, o sea, se le castigaría al hipnotizador, pero no se le castigaría a esta persona en virtud de que se encuentre en un estado de inconsciencia absoluta. Miren, sobre esto han discutido, la doctrina penal ha discutido bastante. Y claro, aquí se tiene que, claro, necesariamente ayudar de lo que dicen los psicólogos, lo dicen los psiquiatras sobre el tema de la hipnosis. Hubo una discusión entre la escuela de París, la escuela, creo que era la de Nancy, de la psicología, en las escuelas de la psicología, que bueno, que una de estas escuelas decía, no recuerdo exactamente cuál de las dos, decía que una persona en un estado hipnótico pierde o puede llegar a perder por completo la conciencia, o sea, el contacto con la realidad, y por lo tanto encontrarse en pleno dominio, bajo el pleno control o dominio del hipnotizador. Y en cambio, la otra tesis es decir, es la que dice que no, que el hipnotizador no podría, bajo ninguna circunstancia, torcer por completo la conciencia o bloquear por completo la conciencia del hipnotizado mediante el acto hipnótico, mediante la acción de hipnotizar. Es decir, se piensa que una persona bajo un estado hipnótico, en un trance hipnótico, nunca hará esto es lo que dice en esta posición, que es la mayoritaria, por cierto, que una persona en un estado hipnótico nunca hará algo que su moral, que su subconsciente, así de su alma, es decir, ese yo interno, el super yo del individuo, no desea hacer, no quiera hacer. Es decir, un acto inmoral, un acto que sea contrario a la ética, a la moral de la persona, dicen estos autores, no lo realizará. La persona se despertará inmediatamente. Es decir, que la persona quizás pueda hacer actos que sean neutras a la moral, como morder la cebolla, convertirse en un niño, retroceder en el tiempo, etcétera, etcétera. Pero, o sea, podrá realizar ese tipo de acciones, pero no una acción ya que implique pues la transgresión de los valores, de los principios éticos que tiene la persona. Entonces, si uno asume pues una posición como esta, que es la mayoritaria, por cierto, pues entonces en la doctrina penal, o sea, asumiendo pues este criterio, la hipnosis no crearía un estado de inconsciencia absoluto y por lo tanto en los casos de hipnosis sí estaríamos en presencia de una acción, es decir, podríamos hablar de acción en un caso de hipnosis. Ahora que también, bueno, se establecen excepciones. Hay quienes dicen, y yo creo que esto debe aceptarse, que podría la hipnosis en ciertos casos, en ciertas hipótesis, convertirse sí en un caso de ausencia de acción, como por ejemplo cuando se trata de un niño, de hipnotizar a un niño, o de una persona que tenga una enfermedad mental, un retrasado mental, una persona con ciertas deficiencias desde el punto de vista intelectual, pues claro, es posible, dicen los mismos psiquiatras, los mismos psicólogos, que por medio de la hipnosis se logre por completo tener el control de esta persona. Pero no siendo ese el caso, pues yo creo que la hipnosis no podría eximir de responsabilidad penal. Incluso, en estos casos que estoy mencionando, la doctrina penal tampoco es que dice que en esas hipótesis del niño o de la persona, del enfermo mental, habría ausencia de acción por un estado de inconsciencia absoluta. Más bien lo que se dice, ahora que recuerdo, es que la ausencia de acción se produciría es por algo semejante a una fuerza física irresistible. O sea, es decir, que no es que tampoco, fíjense, recapitulando un poco, no es que tampoco el hipnotizador en esos casos logre un control
pleno de la persona en el sentido de que pierda por completo la capacidad de comprender, la conciencia de sus actos. No, la persona podría tener conciencia, pero no podría, lo que no podría es inhibirse de realizar aquello que le ordenan realizar o que le ordenan que deje de realizar. O sea, en ese sentido es que el hipnotizador tendría poder absoluto, tener un poder absoluto sobre el hipnotizado. Es decir, que sería como una especie de fuerza física irresistible. O sea, que se convertiría pues en algo inevitable entonces para el hipnotizado dejar de hacer aquello que hizo o haber no realizado aquella acción que tenía el deber de realizar. También quería hacer alguna observación con relación al tema, o sea, que tiene que ver con esto, el tema de la hipnosis, porque en la hipnosis no solamente hay la hipnosis, o sea, la que se hace de manera directa, ¿no? De que el hipnotizador, por medio del método, agarra y logra que la persona se duerma, y luego que se duerme le da una serie de órdenes, sino que también están los casos del llamado mandato post-hipnótico. En estos casos del mandato post-hipnótico, bueno, allí yo creo que habría que analizar con detenimiento cada caso concreto. A ver, ¿en qué consiste esto del mandato poshipnótico? Esto consiste en que, por ejemplo, la persona en un estado de hipnosis puede ser que el hipnotizador le dé una determinada orden, le diga, bueno, tú vas a hacer esto cuando estés despierto. Y le da una orden, pero tú vas a mover este timbre, tú vas a tocar este timbre, tú vas a lanzar un golpe, tú vas a salir corriendo cuando escuches un pitazo, por ejemplo. Entonces, y la persona, claro, después se despierta y cuando ocurre el suceso o cuando escucha la orden que le dé el hipnotizador, pues la persona inmediatamente realiza el movimiento, sale corriendo, etcétera, etcétera. Mire, en estos casos hay que analizarlos con detenimiento, porque estos casos son reales y porque es posible quizás que no hablemos de una causa o ausencia de acción por un estado de inconsciencia absoluto, pero quizás haya algo semejante a un movimiento reflejo, a una fuerza irresistible, y entonces en esos casos de un mandato post-hipnótico podría eventualmente entonces hablarse de una ausencia de acción, independientemente que la persona se encuentre despierta y haya realizado el acto apenas escuchó la orden o el mandato o el estímulo que se le hubiera dicho que sería el causante del movimiento o de la abstención de realizar el acto por parte del sujeto. Entonces, esto del mandato poshipnótico hay que tenerlo en consideración. La hipnosis no sería en principio entonces una causa de ausencia de acción por un estado de inconsciencia absoluta, sino que en casos particulares podría verse como una fuerza irresistible o como un movimiento reflejo, en este caso del mandato post-hipnótico. Vamos a terminar esta clase hablando de la doctrina de las acciones libres en su causa. Miren, para esto voy a plantear simplemente un problema y a partir de este problema vamos a entender o voy a explicarles en qué consiste esta doctrina que es de mucha importancia de cara a la aplicación de las leyes penales. Miren, vamos a pensar en el caso de una señora que ella quiere matar a su hijo recién nacido. Y como le da miedo matarlo directamente, o sea, y además o sea, no tiene el valor de hacerlo, lo que quiero decir, y además también tiene pues el miedo de que la vayan a meter presa, ella decide procurarse una excusa. O sea, es decir, matarlo de una manera en que ella no esté consciente de lo que esté haciendo y además tengan una excusa. ¿Y cuál es la forma? Bueno, ella agarra, sabiendo que tiene el sueño muy, pero muy agitado, que se mueve para un lado, que se mueve para el otro, etcétera, etcétera. Ella pone a dormir al niño al lado de ella, en su cama, la pone a dormir con ella. ¿Y lo hace para qué? Para que, bueno, encontrándose dormida, bueno, se le ponga encima al niño y el niño muera asfixiado. Entonces, bueno, ella lo intenta el primer día, lo intenta el segundo, el niño amanece vivo, pero en la tercera resulta que, bueno, que el niño amanece asfixiado después de haberlo puesto a dormir con ella.
La pregunta es, bueno, ¿esta persona tiene responsabilidad penal o no la tiene? Ustedes dirán, no, profesor, claro, la tiene inmediatamente. Sí, pero fíjense ustedes el problema. El problema es que ella se encuentra dormida. Realmente en el momento en que realizó el acto que produce o que causa el resultado, ella se encuentra dormida. Se encuentra en un estado de inconsciencia absoluta. Profesor, pero es que ella lo planeó con anticipación. Bueno, ella puede haberlo planeado con anticipación, pero el acto que realizó, el movimiento corporal que produjo el resultado, que condujo al resultado, lo hizo encontrándose dormida y por lo tanto, pues habría que asumir, habría que decir que no tendría responsabilidad penal. Eso es lo que habría que decir si no existiera la doctrina de las acciones libres en su causa. Eso es lo que quería destacar. Fíjense, la doctrina de las acciones libres en su causa lo que pretende es decir que el análisis de si existe o no existe acción o de si una persona es imputable o es inimputable, no siempre hay que hacerlo en el momento del hecho. La regla es que hay que evaluar si hay acción o no hay acción en el momento del hecho. En el momento del hecho, cuando se produce el resultado, etcétera, etcétera. Pero excepcionalmente, y aquí este es el ingrediente que pone la doctrina de las acciones libres en su causa, excepcionalmente habrá que evaluar si hubo acción o si una persona era imputable o era inimputable en el momento anterior al hecho. ¿Por qué? Porque si uno aplica estrictamente las reglas del derecho penal, las reglas de que la responsabilidad penal hay que analizarla en el momento del hecho, pues entonces en un caso como el que acabo de explicar, acabo de comentar, habría que eximir a la persona de responsabilidad penal, con todo lo injusto que pudiera parecer, pero habría que eximirla, porque en el momento del hecho tendría una causa de ausencia de acción. Entonces, por esa razón, esta doctrina lo que dice es que excepcionalmente, para evitar la impunidad en casos como estos, pues habría que evaluar o analizar si hubo acción o si hubo imputabilidad o inimputabilidad en el momento anterior al hecho. O sea, no en el momento en que estaba durmiendo y entonces arropó con su cuerpo al niño y lo ahogó, no, sino en el momento anterior cuando puso al niño a dormir a su lado, cuando lo acostó a su lado. Entonces, en ese caso, claro, ella en ese momento estaba despierta, estaba consciente, sabía lo que estaba haciendo, actuó con dolo, es decir, era para ella totalmente evitable poner a su hijo a dormir con ella. O sea, ese análisis de la evitabilidad, del querer, del propósito, habría que hacerlo en ciertas hipótesis en el momento anterior al hecho. ¿Por qué se le llama acciones libres en su causa o doctrina de la actio libera in causa? Bueno, porque se entiende que ese acto anterior, por ejemplo, de poner al niño a dormir a su lado, ese acto anterior está vinculado causalmente está vinculado con la muerte del niño, con el resultado. Es decir, hay una relación de causalidad, porque si no hubiera puesto el niño a dormir allí, pues el niño no hubiera muerto. O sea, el niño estaría vivo si no lo hubiera puesto a dormir. Entonces, al haber una conexión causal entre ese acto y además ese acto fue realizado cuando ella estaba libre, o sea, libre en qué sentido, tenía la conciencia, la libertad de sus actos, es decir, que no tenía, o no estaba enferma, no estaba dormida, no tenía una enfermedad mental, no estaba dormida, etcétera, etcétera. Bueno, siendo ella, que ella era libre en aquel momento de abstenerse de realizar esa conducta, era evitable para ella realizar ese comportamiento, bueno, entonces, es decir, esa acción libre en su causa, pues generará en contra de esta persona, pues responsabilidad penal. O sea, en virtud de esa acción libre en su causa, esa persona será responsable penalmente, porque la evaluación de si hubo acción, de si hubo tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, no se hará con relación a lo que hizo cuando estaba dormida, sino que la evaluación se hará es en cuanto a lo que hizo en el momento anterior. O sea, es decir, el análisis de si hay acción o de si hay imputabilidad en el caso concreto,
en virtud, o sea, teniendo en cuenta la teoría de las acciones libres en su causa, se retrotraerá al momento anterior al hecho. Es decir, no se analizará en el momento del hecho, sino en el momento anterior al hecho. Cuando la persona tenía la conciencia, la libertad de sus actos, cuando la persona estaba en un, es decir, era para ella evitable realizar el acto que realizó. Entonces, fíjense que esto de la doctrina de las acciones libres en su causa no tiene una regulación expresa en el Código Penal, no dice nada del Código Penal. Si uno aplica el Código Penal literalmente, tendría que eximir de responsabilidad penal. Pero precisamente gracias a la doctrina y a la jurisprudencia que se ha podido crear en este sentido, quizás no aquí en Venezuela, pero en otros ordenamientos, estos casos se considera que no pueden quedar impunes y que no van a quedar impunes. ¿Por qué? Porque se va a retrotraer el análisis de los elementos del delito, en primer lugar de la evitabilidad, de si hubo querer o no, si hubo acción en el caso concreto, se va a retrotraer al momento anterior al hecho. Sin embargo, ahora que recuerdo, fíjense, si hay de alguna manera, alguna regulación de este tema de las acciones libres en su causa en el Código Penal, pero no en materia de acción, tampoco en materia de imputabilidad en general, sino se toma en cuenta esto de las acciones libres en su causa en materia de embriaguez. En materia de embriaguez. O sea, fíjense, si usted se toma licor para darse valor y crearse un estado de inconsciencia, es decir, una especie de trastorno mental por el uso del licor y de esa manera cometer un delito, en esos casos el Código Penal, si aplicamos el artículo 63 del Código Penal, pues entonces más bien se le va a agravar la pena, se le va a hacer responsable del hecho. Aquí, de una manera u otra, en este artículo, es el 64 del Código Penal, de alguna manera u otra, el legislador asume la teoría o la doctrina de las acciones libres en su causa para fundamentar la responsabilidad penal. Claro, no lo dice expresamente, pero ese es el sustrato, el sustento último del artículo 64 del Código Penal. Bueno, con esto hemos terminado la lección 14 del programa. En la clase que viene vamos a hablar de la tipicidad. Aquí es donde vamos a profundizar un poco más sobre lo que es la tipicidad, sobre lo que es el tipo legal, la descripción típica, los requisitos. Es decir, vamos a hablar de todos esos aspectos que de alguna manera ya lo hemos ido tocando, pero que siempre quizás a lo mejor han causado un poco de dudas. Por ejemplo, la noción de tipo. Cuando yo digo el tipo legal, quizás eso a lo mejor genera alguna incertidumbre. Cuando hablo de tipicidad también, como adecuación al tipo. Entonces, bueno, aquí vamos a estudiar en manera particular estas figuras, estas categorías y, bueno, la evolución que han tenido en la doctrina en los últimos años. Entonces, bueno, hemos terminado la lección número 14. Hasta luego.